Bienvenidos, bienvenidas a la nueva.com. Vamos a conversar hoy en nuestra serie de charlas en vivo con el secretario de Espacios Públicos y Movilidad Urbana de la Municipalidad de Bahía Blanca, Tomás Marisco. Mientras se cierra la puerta, Tomás Marisco, muchas gracias por recibirnos. Esto es en vivo. Espontáneo, Claro. Totalmente. Buen día, Maxi, un gusto. Bueno, vamos a dividir esta charla en dos partes. Primero vamos a hablar de 3 o 4 temas vinculados con la propia función de la Secretaría y después, si te parece bien, Tomás, hablamos un poco de política un poco más general. Respecto del tema específico de los espacios públicos, ha habido un par de intervenciones en los últimos días, últimas semanas, que generaron alguna polémica, algunas discusiones. Me refiero puntualmente al caso de la peatonal Anchorena, o sea, lo que ahora pasó a ser la peatonal Anchorena para uso que utilizan 2 restaurantes que están en ese lugar, junto al mercado municipal, entre Brown y Olivieri, creo que se llama... Arribeños. Arribeños, perdón, se llama esa cortadita. Y el otro tiene que ver con la primera instalación de un deck por parte de un restaurante o bar o cervecería, utilizando parte del espacio público. ¿Cuál ha sido, digamos, la idea en el caso de la peatonal Anchorena? ¿Por qué se tomó esa decisión? Y sobre todo, ¿cuál es, digamos, quién se ocupó del gasto de esa pequeña obra que se hizo ahí? Y si los privados van a tener que pagar un canon por el uso de ese espacio público. Sí, a ver, empezando por el área del mercado municipal, lo de Anchorena es, como también ya lo expresé en algún momento, es una pequeña muestra de lo que pretendemos que sea una apuesta de valor en valor integral del sector, que obviamente contempla las calles internas, el mercado municipal, una refuncionalización del mercado municipal, la plaza, la histórica Plaza Lavalle, la Plaza del Sol, la Plaza de la Memoria, tiene bastantes acepciones, pero nuestra idea es que ese sector vuelva a ser disfrutable por el vecino. Creo que hoy o hasta hace un tiempo no pasaba. Lo de Anchorena, repito, es una muestra. Se logró en base al consenso con los comerciantes del lugar, obviamente teniendo en cuenta la coyuntura, lo importante del uso del espacio público. Nosotros desde la Secretaría y del Consejo Deliberante se dieron las herramientas normativas solamente para que eso sea peatonal, y obviamente todos los gastos en infraestructura que se realizaron pasan por pura y exclusiva cuenta de los privados, así como también los futuros gastos en peatonalizar el área de Arribeños, justamente la que es calle perpendicular, la calle larga que está sobre ese lateral del mercado municipal, y Beltrán, que es el ingreso a ese sector. Todo lo que tenga que ver con materiales o infraestructura en peatonalización de ese sector va a correr por cuenta de los privados afincados ahí, los privados gastronómicos, que ya ¿Pero están va a haber ahí, más locales gastronómicos? y los que estén sobre ese perfil del mercado municipal. Sí. Pero en Arribeños. En Arribeños, sí. Cuando se peatonalice, digamos, también. Ahí también la idea es que sea un paseo gastronómico, toda esa herradura. Exactamente, y obviamente los que se radiquen ahí, la condición que van a tener es aportar en el espacio público, ¿sí? En la peatonalización. El municipio donde sí va a invertir dinero es en la plaza. Creemos que es una cuenta pendiente importante, y estamos a la espera del proceso de compra de materiales para el recambio de luminarias, el arreglo de veredas, de rampas, la puesta en funcionamiento de la fuente, el wifi, más arbolado. Pero la estructura general queda como está, va a quedar como está. Sí, obviamente en mucho mejores condiciones. Y respecto entonces de la utilización de la futura peatonal Arribeños y Beltrán para locales gastronómicos, ¿eso implica que va a haber nuevas radicaciones de nuevos locales gastronómicos ahí? Sí, la verdad es que es el proyecto. Exactamente, y la verdad que a medida que se ha dado difusión de lo que ya sucede en Anchorena y de nuestra intención, se han acercado muchos empresarios del rubro, y nada, estamos en tratativa justamente porque la condición, además de actualizar también valores de canon de los locales que estaban o están un tanto desactualizados para el lugar de la ciudad que estamos hablando, también la inversión que están dispuestos a realizar, repito, en infraestructura en la vía pública. Y también algo que mencionabas o preguntabas respecto del uso del espacio público, el pago del canon. Cualquier persona que se afinca o utiliza el espacio público debe pagar un canon. Solamente en este caso, en el caso de la peatonal Anchorena,
tienen una exhibición por 2 años del pago de la tasa del uso del espacio público por la inversión que realizaron, pero a partir del transcurrido ese plazo, como toda persona que utiliza una parte del espacio público debe pagar un canon, una tasa. Obviamente lo mismo va a correr para las futuras radicaciones en el lugar. Por supuesto, sí. Bien, y respecto del tema de los DECs, que también llamaron mucho la atención y generaron mucha charla y mucha discusión en Bahía, en las redes sobre todo, ya hay uno en Fuerte Argentino y bueno, cualquier local comercial tiene, sobre todo restaurantes, bares, cervecerías, gastronómicos, tienen la opción de hacer algo similar en sus veredas, atendiendo cómo se encuentra el espacio público en el lugar. ¿Han tenido, aparte de lo de Fuerte Argentino, nuevos pedidos, nuevas propuestas? ¿Hay gente dispuesta a avanzar con esta idea? Tenemos 18 pedidos en la Secretaría en estos momentos. Algunos, lo que nosotros sí obligamos en la reglamentación es obviamente especificaciones técnicas que tiene que tener y estéticas, solamente eso, y hay algunos que vienen quizá quieren empezar con el trabajo a medias. Nosotros no, lo que pretendemos que hasta por cuestiones de seguridad tienen que estar totalmente terminados las plataformas, pero son cuestiones que no solamente pasan en Bahía, se están imponiendo ya en Argentina, existen en muchas ciudades y también, como lo dije anteriormente, la coyuntura lleva a que se busque el aprovechamiento del espacio público. Se le tiende una mano también a aquel privado que en estos momentos la verdad que lo ha pasado mal, no solamente en este rubro es lo que podemos colaborar desde la Secretaría, pero desde cualquier otro el Estado tiene que estar cerca y presente, así que a eso apuntamos y creo que una vez que estén en funcionamiento también se va a ver los beneficios, porque no deja de ser mobiliario urbano para el futuro, ¿sí? O sea, en el momento que no está abierto el comercio, la gente puede utilizarlo, ellos se quieren sentar a tomar mate en el lugar sin consumir mientras el local esté cerrado. La condición en la ordenanza y en la reglamentación es que eso pase a ser parte del mobiliario urbano. Y esos pedidos, esos 18 pedidos, me imagino que habrá muchos enfocados en la avenida Alem, que en principio uno cree que ahí sí dan las condiciones, porque la idea es ocupar parte de los boxes para estacionamiento. Digamos, el espacio que se le gana a la calle sería puntualmente boxes de estacionamiento y no de carril de auto que circula. ¿Y en qué otro sector, digamos, también podría hay pedidos? Hay otro más en Fuerte Argentino, Avenida Lem, Cuyo también. No los tengo 100% presentes, pero esos son los que hoy te podría decir. Sí, Alem, Fuerte Argentino y Cuyo son los que tengo presentes hoy en los pedidos. Y respecto de los planteos que se hicieron desde el Observatorio de Discapacidad, acerca de las dificultades para las personas con discapacidad para pasar por ahí, ¿cómo está esa situación? ¿Está previsto que haya alguna modificación o que los DECs tengan determinada característica para que no dificulten ese paso? Los reclamos son dos distintos. Respecto a los DEC, ¿hubo alguna inquietud por el que se está terminando de construir que no está terminado? O sea que me parece apresurado hablar cuando todavía no están. Contempla, por supuesto, ramas para accesibilidad de PCD. O sea que ahí me parece un tanto apresurado. Y respecto a Anchorena, la verdad es que por supuesto que todo es perfectible, pero me parece que no sé si hay algún tipo de ensañamiento con el lugar o qué, porque las veredas son las mismas. Obviamente que podrían estar mejor, pero las veredas son exactamente las mismas, y hoy donde antes transitaba un auto que antes no podía ni siquiera pasar ni un peatón ni un PCD, hoy lo puede hacer. Quizá haya alguna diferencia de centímetros, repito, los profesionales de Secretaría lo van a ver. También hablaban de lo poco visible de los volardos que se dicen, o los pilotes esos de cemento. No he visto ninguna denuncia de las dos peatonales que existen en toda la ciudad, de los mismos de cemento. No sé por qué justamente de ese lugar existe tanto reparo. Repito, estamos abiertos a ver cualquier cuestión que pueda ser perfectible, pero no sé si es un reclamo, repito, del observatorio, de una persona en particular, si tiene que ver cuestiones políticas de fondo, no lo sé, pero sí lo que sé es que obviamente cualquier cosa que haya que rever, se va a rever. Hay dos temas más sobre los cuales quiero conversar con usted, con vos, nos podemos permitir tutearlo. Por supuesto. Que tiene que ver con las ciclovías y con el sistema de transporte público. Pero no me quiero ir del mercado municipal todavía, porque en las últimas horas se conoció que hay algunas ONG que funcionan en la planta baja en locales de la planta baja del mercado municipal, a las cuales se les pidió que se retiren y se les ofreció otro lugar. Bueno, en fin, se dio una situación que generó también polémicas, discusiones. Hay quienes plantean que está ocurriendo un desalojo con ONGs muy importantes y ya a esta altura podemos decir tradicionales de Bahía, como Creer Sí y Nido. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la perspectiva de la Secretaría? Sí, por supuesto que
que todo cambio puede llegar a generar algún tipo de polémica, si no sería muy fácil mantener el status quo de todo y no realizar cambios. Y el cambio acá de fondo es, repito, la refuncionalización del mercado municipal, que no solamente tenga este perfil gastronómico, porque hasta parece algo liviano mirarlo de esa manera, sino realmente que sea un mercado municipal en donde puedan, por ejemplo, radicarse productores regionales para que anclar productos regionales en la ciudad, o muchas otras cuestiones que tienen que ver con un verdadero mercado de la ciudad, como pasa en otros lugares. En un momento sí se les dio lugar a distintas ONG para que se radiquen, y nosotros lo que le planteamos es que esos locales comerciales debían dejarlos, pero sin dejarlos desamparados, ni mucho menos, dándole el cobijo en el primer piso del mercado, poniendo en condiciones esas instalaciones. De 5 ONGs que hoy están funcionando en el mercado, ya hay 2 que aceptaron sin ningún tipo de inconveniente, que se le dieron 2 oficinas reacondicionadas totalmente, que son el Instituto Browniano y Cucaiba. Y después se dan otras 2 situaciones distintas. Querersi y Nido, tuvimos una primera charla acá en mi oficina. Se les hizo una contrapropuesta, diríamos, les ofrecíamos también oficinas en el primer piso. No las aceptaron, les dimos la oportunidad de más metros cuadrados todavía en el primer piso. Por algunas cuestiones que ellos plantean, que se puede no estar de acuerdo, tampoco aceptaron. Y vamos a seguir conversando, porque conversando es la manera de que vamos a llegar a un entendimiento, pero no es que, a ver, se habló de desalojo. ¿Hay un plazo así para que dejen los locales? A ver, la verdad es que por supuesto no vamos a dilatar la discusión 6 meses, pero tampoco es que en el día de mañana alguien le va a decir tiene que irse. Trataremos de encontrar un punto medio para que ambos intereses de alguna manera confluyan en un punto común. Y después está la situación de Bahía Che, que también en estos días se viralizó algún tipo de repudio o comunicado, en donde ni siquiera tuvieron una charla conmigo, por ejemplo. Estuvieron invitados la semana pasada a la oficina, no vinieron. Entiendo que vienen el día de hoy, ojalá que así sea, pero todavía no hemos podido tener un ida y vuelta de ver qué solución podemos encontrar. Creo que fue apresurado, pero repito, no hay ningún tipo de problema para, a través del entendimiento y la conversación, llegar a un acuerdo. El concepto general que ustedes plantean entonces es que esa planta baja sea netamente comercial y que todas las ONG que estaban funcionando en el edificio pasen a ocupar oficinas en el primer piso. 100%. Esa es la idea. Esa es la idea. Bien, tema ciclovías. Bueno, también se generaron muchas charlas polémicas por el tema de la ciclovía nueva de 19 de mayo, por la forma de estacionamiento de los autos, que es distinto a cómo funcionan en el resto de las ciclovías aquí mismo en Bahía Blanca, y la mayoría de las ciclovías que uno tiene más o menos en mente de otras ciudades. ¿Cuál es la evaluación que hacen hasta acá del funcionamiento de esas ciclovías? A ver, primero de otras ciudades, según cuáles, porque hoy en muchas ciudades del mundo, de la envergadura de Bahía Blanca, ya se tiende a estacionar al lado de la ciclovía como protección al ciclista, sobre todo, o como objetivo fundamental la protección del ciclista. Por supuesto que, como lo dije anteriormente, todo cambio, y más en el tránsito o en la vía pública, y que tiene que ver o que involucra al automovilista, está claro que va a generar, o iba a generar, lo sabíamos que iba a generar controversia. Pero cuando uno está convencido de una política pública, uno no solamente hablo de esta gestión municipal, sino que el mundo va también hacia democratizar el tránsito de alguna manera y generar también infraestructura para la micromovilidad. Debe sostenerla, no de manera caprichosa, sino con estudios de por medio, con profesionales hasta por fuera del municipio que sostenían la viabilidad del proyecto. Fue así que empezamos justamente con el recorrido, con la construcción de la ciclovía por 19 de mayo. En el día de ayer ya se empezó con la traza de Viamonte, que se va a extender por Darregueira, y así por otros puntos de la ciudad. La verdad es que si hoy tengo que hablar con Viamonte de Darregueira, ¿desde qué calle? Desde Gorriti hasta Montevideo, subiendo por Montevideo a Bahía Serra, y también va a haber una subida por Villarino General Paz. ¿Con el mismo esquema de 19 de mayo? Todos el mismo esquema, sí. Bueno, lo que decía es que la idea es continuar, y por supuesto que, repito, va a generar siempre controversia lo que tenga que ver con el tránsito y con el uso de la vía pública, pero si uno está convencido de las ventajas de esta política pública, y hasta ahí el otro día nosotros a través de la Agencia de Seguridad Vial Municipal hicimos un estudio bastante importante de estos 2 meses de la ciclovía. El dato que más nos regocijó, por decirlo de alguna manera, es el aumento del uso de la bicicleta en detrimento del ciclomotor.
¿sí? Y cuando uno mira los datos de que la mayor cantidad de siniestros viales involucra a ciclomotores, eso para nosotros, aunque sea una pequeña muestra, ¿sí? De 15 días, porque las muestras se hacen de esa manera, para nosotros es un dato alentador y por eso vamos a seguir apostando a este esquema de ciclovías. En ese eje de Viamonte de Arreira, dijimos de Gorriti hasta Montevideo. Se van a perder, cuando la obra esté terminada de ciclovía, se van a perder muchos boxes de estacionamiento. La idea es ampliar los espacios de estacionamiento medio y pago, a eso me refiero, ¿no? O no, simplemente se dejará... Se van a perder en aquellas manos que hay doble mano para estacionar, porque una obviamente es prohibido, pero sí se va a seguir respetando la mano derecha al lado de la ciclovía, el estacionamiento. No, hoy no tenemos planificado agrandar la zona de estacionamiento medio, así que si hay que obviamente resignar recaudación de estacionamiento medido en favor de la construcción de ciclovía, sí vamos a apuntar a ese camino. Entonces ya comenzaron los trabajos. Anoche comenzó la primera cuadra, Viamonte entre Gorriti y Rondó. Bien, y la idea es que lleguen hasta Montevideo, más o menos en qué plazo, o sea, continuadamente, o se hace por etapas. Continuadamente habíamos tenido por el retroceso de fase en su momento y alguna otra cuestión. Esta etapa faltaba el visto bueno, sobre todo el prohibido estacionar sobre la mano izquierda del Consejo Liberante, que fue aprobado el jueves pasado. Eso dilató la continuación de lo que ya veníamos haciendo el 19 de mayo, pero ahora creemos que va a ser ya sin tantas interrupciones. Bien, y un tema más respecto de los temas específicos que maneja la Secretaría de Movilidad Urbana. Transporte público de colectivos. Bueno, un año, obviamente, para la enorme mayoría de las cosas, un año terrible para el olvido. Para el transporte público es uno de los sectores más afectados. ¿Cómo se va a sostener? Digamos, para este año estaba previsto a su vez una reformulación, que obviamente se postergó, una reformulación del sistema de transporte público. ¿Se va a avanzar con eso pensando en la coyuntura de pandemia que probablemente la tengamos que seguir tolerando durante un tiempo más? ¿Va a quedar todo como está? Digamos, ¿cuál es la idea? No, a ver, nosotros lo que queremos es volver a tener datos ciertos de dónde va a quedar parado el sistema. Hoy por hoy, sin uno de los ingresos más importantes que tiene que ver con el movimiento que genera la actividad escolar, es muy difícil poder manejar esos parámetros y tener certezas de, repito, dónde va a quedar parado el sistema. Apuntamos, y ojalá así sea, porque si en marzo o abril vuelven de manera prácticamente normal las clases, quiere decir que todos estamos un poco mejor respecto a esto que nadie lo esperaba y desde marzo lo tenemos instalado en el país. Así que apuntamos para tomar decisiones de fondo respecto al transporte. Vamos a esperar a esa fecha. Venimos trabajando igualmente en lo que tiene que ver con una reconfiguración, pero cuando tengamos datos certeros de dónde estamos parados, allá por esa fecha, por el primer cuatrimestre del año que viene, seguramente sí tomemos decisiones más profundas respecto a una reconfiguración. Respecto a cómo va a seguir el transporte en este tiempo, en estos 6 meses, hemos tenido realmente muchos vaivenes respecto a lo que tiene que ver con los aportes nacionales y provinciales de fondos. Nación hoy, y lo repito hasta el hartazgo, está 3 meses demorado en el pago del fondo compensador, que es el aporte que realiza el Estado Nacional. Cada fondo compensador representa 18 millones de pesos que el municipio ya adelantó a las empresas, con lo cual hoy eso nos hace estar desfasados en más de 50 millones de pesos. Provincia mantiene los subsidios en tiempo y forma respecto a la periodicidad, pero con montos congelados ya desde la gestión nuestra desde diciembre de 2018 en provincia, con la depreciación que ha tenido la moneda, eso está claro, y con el aumento significativo de costos, paritaria de UTA y todo lo que sabemos. Con lo cual el municipio va a seguir haciendo el esfuerzo de adelantar los fondos y esperemos que vuelvan los fondos. El municipio ya hizo un esfuerzo del 35% en el pago para el pago de aguinaldos y sus aportes, y entre noviembre y abril es muy probable que el municipio aporte fondos también extraordinarios para poder paliar esta situación, porque además los fondos de Nación, los que tienen que ver con el fondo compensador, no están asegurados hasta fin de año, no está asegurado en noviembre y diciembre, con lo cual sería imposible que... No están asegurados. No están asegurados, no hay nada firmado por estos últimos 60 días, con lo cual si el municipio nos da el rescate, se tiene que parar, y así como estaba la vieja frase que ramal que para, ramal que se pierde, en este caso el transporte público, ya sabemos lo que pasó, lo que costó volver a normalizar el transporte público cuando paró, por decirlo de alguna manera, en la época de Plaza, costó muchísimo volver a números normales de pasajeros transportados, y la fuerte decisión de la gestión es sostener
no como sea, pero sí dentro de las posibilidades del municipio, sostener el transporte público, así que se están barajando las posibilidades de poder por 6 meses subsidiar de alguna manera el transporte público de una manera importante. Se están buscando los fondos, ya sea absolutamente todo lo recaudado en medio y pago transferido al transporte. Se va a instrumentar en los próximos días, pero la idea es sostenerlo porque no podemos darnos el lujo de que caiga como cayó en otras ciudades. Un par de minutos finales para hablar de política un poco más general, una evaluación de la gestión de la pandemia, tanto de gobierno nacional como provincial como municipal. Yo creo que podríamos dividirla en etapas. Creo que la primera etapa mostró grandes rasgos de madurez, creo, de la dirigencia política en algo que no lo esperábamos, que no fue una decisión política, sino que el mundo nos planteó esta situación. Creo que se actuó con una madurez de todos los sectores políticos que ojalá hubiera sido continuar en el tiempo y pudiéramos que esta pandemia hubiera podido zanjar la famosa grieta. Creo que después, por estar parados en veredas muchas veces antagónicas de lo ideológico, eso nos hizo también que la grieta se formara dentro de la pandemia o de este contexto. Ahí es donde se empezaron a ver las diferencias. Creo que el gobierno nacional y provincial en algunas cuestiones actuó de manera caprichosa, ya avanzado y teniendo otros datos respecto de letalidad o de si iba o no a colapsar, como muchos teníamos miedo del sistema de salud. Cuestiones que no pasaron, y creo que de alguna manera hay algunas actividades que hasta los pudimos ver en Bahía, criminalizó ciertas actividades que es el día de hoy que cuesta entender por qué todavía no están 100% habilitadas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, me parece que hasta hace un tiempo no poder entrar a criminalizar a un comerciante de indumentaria como uno de los factores más importantes de la propagación del virus, me parece que no era lógico, por ejemplo, o permitir hoy que estén habilitados casinos en algunas provincias y que, por ejemplo, no haya, la verdad, hoy no tener un retorno ya certero en el nivel educativo a mí me parece realmente desatinado. De hecho, países en donde el segundo rebrote o la segunda oleada del virus está pegando fuerte nuevamente, decidieron confinar a un grupo de gente, suspender actividades, pero las escuelas y las universidades están abiertas, y eso creo que marca un norte o algún tipo de mensaje. Yo creo que ahí es donde me parece el gobierno nacional y provincial está flaqueando, por lo menos desde lo simbólico, no contemplar fuertemente la vuelta a clases de manera escalonada, en grupos, en pequeños grupos o lo que sea. Eso me parece preocupante para una sociedad que, una sociedad que por suerte va a sobrevivir a esta pandemia, y creo que para un grupo etario importante va a haber efectos colaterales. Creo que va a ser el efecto más importante de la pandemia en lo que tiene que ver con lo educativo. Y respecto a esto que planteamos, que al principio la dirigencia estaba bastante junta y con el correr del tiempo se fueron abriendo las aguas y nuevamente, digamos, Juntos por el Cambio y Frente a Todos, que son los dos principales espacios políticos, tomaron caminos en general bastante paralelos y con pocos puntos de contacto. ¿Lo mismo se vio acá en Bahía Blanca o cómo se dio la relación con el Frente de Todos? Creo que en menor medida, por suerte, creo que esto hasta lo he hablado con vos, Maxi, en época electoral, que creo que la dirigencia bahiense dentro de la media ha madurado mucho. Por supuesto que, repito, en estas veredas antagónicas, muchas veces ideológicas, hace que se generen enfrentamientos, pero dentro de todo no vi, salvo casos puntuales, en algún momento en donde para algunos había que cerrar todos y para nosotros con todos los recaudos posibles, pero había que dejar a la masa productiva producir, porque es el motor de la economía también, en donde no había que salud y economía en un momento tenían que confluir de la mano y no era una cosa u otra, no era excluyente. Creo que ahí se dio la mayor diferencia, pero siempre en un tono de respeto y de cada uno saber el lugar que ocupa. Me parece, y esto sí lo quiero destacar, que Bahía de un tiempo a esta parte ha venido desde lo institucional, ha madurado mucho. ¿Y cuál fue el momento más difícil de la gestión de la pandemia para el gobierno municipal? ¿Algún momento particularmente complicado? No, los que veo... Obviamente el inicio, ¿no? Porque sí, todo el mundo estaba bastante desconcertado, pero me refiero incluso transcurriendo un poquito más el tiempo. No, justamente, el inicio, pero creo que para todos, porque no sabíamos qué podía pasar, y eso está claro, pero creo que septiembre, octubre, esa brecha en donde tuvimos un pico de más de 180 casos y demás, y donde la ocupación
si bien, como lo dijo el intendente y todos sabemos, nadie no tuvo la posibilidad de tener una cama, a nadie se le negó una cama, hubo una ocupación alta, y ese fue el momento de mayor incertidumbre, pero creo que el tiempo que tuvimos a principio de gestión de la pandemia sirvió para poner en condiciones muchas cuestiones, para la creación de los SUGMA, que creo que también sirvieron, y obviamente para crear comunidad entre la corporación médica y la gestión, y también con los dirigentes opositores. Si tuviera que decir qué momento fue más difícil, obviamente el inicio por la incertidumbre, y cuando se dio el mayor pico por cuestiones, está claro, de alarma, pero esa alarma creo que hasta le sirvió, y esto también lo quiero destacar, al mismo bahiense para tomar todos los recaudos. El otro día estaba con mis hijas en un espacio público, también te lo comentaba recién, y por fuera de la entrevista, y ver un grupo de adolescentes, ver 8 o 10 chicos con 8 o 10 mates, quiere decir que algo en este tiempo por lo menos hemos aprendido. Por supuesto que siempre está el más o menos responsable, y la verdad existe en todo momento esa persona que no se preocupa o no respeta al otro, porque eso también hay que cuidar al otro más que uno mismo en este caso. Pero creo que ese momento, el momento de mayor preocupación, que fue el de los picos de caso, hizo que también, amén de la dirigencia, el bahiense haya aprendido a cuidarse más. La última sobre política. En esta secretaría justamente se incorporó hace relativamente poco tiempo a 2 dirigentes políticos que vienen de otros espacios, como Martín Moyano y más recientemente a Sebastián Marchese. Los dos estuvieron militando con Margarita Stolbizer durante mucho tiempo. Martín Moyano un poquito más apartado de ese espacio desde hace un par de años, Marchese todavía como parte integrante del GEN. La idea de Juntos por el Cambio es ampliar su base política, o por qué se los convocó. A ver, primero, y creo que esto ha sido una característica distintiva en los 5 años, nunca se le pidió a una persona su afiliación política para ver si era parte del gobierno, y creo que eso estamos todos de acuerdo, porque ha habido de muchísimos espacios que se integraron desde el peronismo, el radicalismo obviamente, y la coalición, que son parte de la coalición, no así el peronismo, pero sí fueron parte, y obviamente ahora el GEN y otros también partidos de la ciudad. En este caso hicimos primero hincapié en la persona. Creo que a Martín Moyano lo conocía con anterioridad y me parecía una persona con una militancia y una capacidad importantísima como para que no se aparte de una gestión. A Sebastián lo conocía por su gestión, no de manera personal, y ambos, primero, la puerta de entrada fue su capacidad personal. Después, obviamente, que todo partido político no puede cerrar las puertas a ampliar su base, a ampliar su sustrato y a tener una masa crítica más importante. A eso apuntamos, y si no, hablaría de un egoísmo y también de una capacidad nuestra de ampliar la base o un horizonte muy corto. Creo que Juntos por el Cambio debe todavía ampliar más sus bases si queremos volver a hacer gobierno en 2023. Y lo último ya no tiene nada que ver ni con política ni con nada específico de la Secretaría, pero en esta serie de entrevistas a todos le preguntamos lo mismo al final. ¿Qué hace Tomás Marisco en sus ratos libres? ¿Mira series? ¿Lee qué series mira? ¿Qué nos puede recomendar? El intendente fue uno de los que nos recomendó series, Nidia Moirano, por hablar de dirigentes de tu espacio. En mis ratos libres trato de compartir mucho con mis hijas. Eso realmente me gusta, de aprovechar esos ratos en el espacio público sobre todo, y después miro mucho. La pregunta tenía que ver más que nada porque al principio de la pandemia, sí, cuando no se podía salir, cuando no se podía porque hacía frío, por la cosa, la mayoría de la gente se puso a mirar muchas series. Muchas series, desde Borgen, The Paper, Bates Motel la terminé justo antes de la pandemia, Sobreviviendo a Escobar también, porque había mirado la saga de Pablo Escobar, Fauda, muchas series también en esta época de pandemia. La acción y política. Sí, siempre tiene la política atraviesa casi todas las series que miro. Sí. Muchas gracias, Tomás. A ustedes. Conversábamos con Tomás Marisco, es el secretario municipal de Espacios Públicos y Movilidad Urbana.